Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de evaluación de impacto ambiental, donde hoy nos va a tocar ver, eh, hoy y la próxima semana, los aspectos normativos de la evaluación de impacto ambiental. En primer lugar, me voy a presentar. Algunos de ustedes seguramente me conocen. Mi nombre es Carlos Cataño, soy docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. Estoy a cargo de la materia ética y legislación ambiental y desde hace unos años, gracias a la gentil invitación que me hizo Verónica Giberti, vengo colaborando con Evaluación de Impacto Ambiental, dando las clases correspondientes a los aspectos legales y normativos. Durante estas dos clases, nosotros vamos a hacer un recorrido de los principales aspectos vinculados a la normativa en materia de evaluación de impacto ambiental. Ustedes tienen subido al aula virtual la bibliografía y el PowerPoint que estoy compartiendo con ustedes, en donde de alguna manera voy a ir siguiendo toda la temática. Lo primero que quería comentarles es un poco la hoja de ruta, lo que llamamos el índice de los temas que vamos a ver a lo largo de estas dos clases. En primer lugar, vamos a hablar de la definición de evaluación de impacto ambiental, una definición en la cual vamos a hacer hincapié en el alcance jurídico, en el aspecto jurídico. Vamos a ver que eso tiene algunas diferencias con las definiciones de tipo más académico, digamos, si se quiere, que podamos encontrar. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre dos conceptos que están muy relacionados, pero que en el fondo representan cosas diferentes, que son la evaluación de impacto ambiental, conocida por las siglas EIA, y la evaluación de ambiental estratégica, conocida por las siglas EAE. Vamos a ver en qué se asemejan y en qué difieren y qué utilización diferencial posee cada una de ellas. Como toda normativa que vamos a ver, las normativas vamos a ver que se basan en los llamados principios ambientales. Entonces, hay una serie de principios del derecho ambiental que están vinculados más específicamente a las normativas en materia de evaluación ambiental y que vamos a ver. También vamos a ver los antecedentes internacionales, dado que en esta temática, como en muchas otras de materia ambiental, las normas nacionales siguen un poco la estela dejada por los acuerdos internacionales, a los cuales muchos países han suscrito, entre ellos la Argentina, y a partir de ahí, digamos, eso se toma como referencia o como base para desarrollar, implementar normas nacionales en cada una de esas temáticas. Por eso es que es importante hablar de cómo va apareciendo la evaluación de impacto ambiental en el derecho internacional, principalmente a través de los acuerdos multilaterales ambientales y también en algún tipo de jurisprudencia, como vamos a ver. Y particularmente, desde este punto de vista, nos va a interesar analizar un caso que afectó y afecta, podemos decir, a la Argentina actualmente, que es el caso de las pasteras del río Uruguay, en donde a través de un fallo del Tribunal de la Haya, digamos, se sentó jurisprudencia y es una fuente de derecho, como vamos a ver. Vamos a ver también cómo aparece la evaluación de impacto ambiental en la legislación de otros países y las tendencias recientes, más modernas, y después vamos a ver cómo la evaluación de impacto ambiental aparece en el marco normativo argentino, en el derecho argentino, expresado principalmente en la Ley General del Ambiente y en normativas provinciales y sectoriales. Me voy a adelantar un poquitito, pero no tenemos todavía una ley general, una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, lo cual, bueno, vamos a analizarlo en términos de sus limitaciones. Pero sí tenemos leyes con la ley del ambiente y leyes provinciales y sectoriales que trabajan ese aspecto. Ya en la próxima clase vamos a ver un poco la evaluación ambiental estratégica, cómo se manifiesta a nivel nacional
internacional y provincial, y vamos a hablar un poquitito de un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental que anda desde hace unos años dando vuelta en el Congreso, no tiene sanción todavía, se está discutiendo en comisiones, ha tenido idas y vueltas, pero vamos a analizar algunos aspectos de ese anteproyecto porque consideramos que tiene elementos muy, muy interesantes y que el día que ese proyecto se apruebe, bueno, vamos a tener mucho más afianzado desde el punto de vista normativo el concepto de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver algunos aspectos o características principales de esa propuesta de normativa. Bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar las distintas definiciones. Eh, Siempre en mis clases yo, cuando me toca hablar de las definiciones, hago hincapié en dos cuestiones. En primer lugar, que no existe una definición única para un concepto, sino que pueden existir múltiples definiciones que en la medida en que nosotros estudiemos varias de ellas, nos va a permitir comprender mejor el alcance del concepto. Hay algunas definiciones más concretas, otras que hacen más referencias a detalles de características de ese concepto, etcétera, etcétera. En la medida en que sean adecuadas para explicar en qué consiste ese concepto, todas son válidas. Entonces, es común que haya definiciones propuestas por distintas asociaciones, distintos autores, etcétera, etcétera, y eso es bueno, digamos, desde el punto de vista de tener un panorama más amplio que nos permite enriquecer el concepto. Ahora, también digo, y especialmente en los temas en los cuales me toca hablar de normativa, que esto que es muy, muy positivo desde el ámbito de la investigación, de la ciencia, etcétera, puede tornarse una limitante desde el punto de vista legal, porque desde el punto de vista legal tiene que haber una definición que interprete cabalmente ese concepto. Entonces ustedes van a ver que en muchos casos, en los textos de las leyes, aparece el objeto de la ley en el primer artículo y en el segundo aparece definición y define el concepto tomando una definición unívoca. Esa definición unívoca pasa a ser la única válida a efectos de esa norma. La explicación que tiene esto es que si hubiera varias definiciones que podemos tomar, o si la ley tomara varias definiciones, etcétera, etcétera, podrían surgir algunas limitaciones a la hora de la aplicación en concreto. Entonces, lo que se hace es fijar una definición, que puede ser alguna de las que están dando vuelta en los distintos papers, etcétera, etcétera, o establecer una propia por la ley, y esa es la que sirve para la ley. El hecho de que esté en la ley no invalida para nada las otras. Lo que hace es que a los efectos de esa ley o de esa norma, esa sea la definición que se va a tomar. Entonces, es bueno hacer esta aclaración porque nosotros vamos a hablar de ambos conceptos, las múltiples definiciones, pero también de la necesidad de que a la hora de una norma específica el concepto sea claro y la definición sea muy, muy clara y no dé lugar a distintos tipos de interpretaciones. Dicho esto, acá vamos a tomar dos definiciones, una de la evaluación, la Asociación Internacional para el Impacto Ambiental del año 1999 y otra de un autor que es Barseguian. La primera de las definiciones dice que la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento de identificación, predicción, evaluación y mitigación de los impactos biofísicos, sociales y otros aspectos relevantes de las propuestas de desarrollo de forma previa a la toma de decisiones y a la asunción de compromisos. Esta definición es interesante porque nos introduce primero en todo el proceso, el procedimiento, la secuencia de lo que constituye la evaluación de impacto ambiental. Vemos que hay ahí identificados distintos pasos, ¿no? Lo que se llama la identificación, predicción, evaluar y mitigar, digamos, impactos, generalmente
son de carácter negativo, que pueden tener una determinada obra, tanto desde el punto de vista biofísico o social. Y lo que es importante también que esta definición establece algo que es clave en materia de evaluación de impacto ambiental, que es esta idea del carácter previo. La evaluación se hace previamente a tomar la decisión de llevar adelante una obra, porque con el resultado de la evaluación vamos a saber en qué medida estamos o no dañando ese ambiente, en qué grado lo estamos dañando, y a partir de ahí vamos a decidir si conviene llevar adelante esa obra o no. En el caso de la definición de Barseguian, dice que es un conjunto de técnicas y procedimientos para predecir, evaluar, interpretar, comunicar, proponer predicciones sobre las relaciones causa-efecto, positiva o negativa, entre una acción humana, proyecto, programa, acción y el ambiente. También hace referencia a esa secuencia y destaca dos aspectos que son interesantes. Por un lado, habla de técnicas y procedimientos. Técnica es toda la cuestión vinculada a la aplicación de conocimientos científicos a un determinado aspecto de la realidad, y básicamente lo que ustedes hacen en la materia es desarrollar gran parte de contenidos técnicos para que ustedes puedan aplicar la evaluación de impacto ambiental. Y por otro lado, procedimientos, pasos, también podemos asumir que son procedimientos normativos, etcétera, que sirven para justamente todas esas acciones que comprenden la evaluación de impacto ambiental. Predecir, evaluar, interpretar, comunicar, apareció ahí la palabra comunicación, que vamos a ver después, que es muy importante, y proponer predicciones sobre esas relaciones causa-efecto, en qué medida esa causa que va a tener una acción antrópica va a tener un efecto positivo o negativo sobre el ambiente. Y establece también una diferenciación que ya nos permite después asomarnos a lo que va a ser después la evaluación ambiental estratégica, que es la diferenciación entre proyectos, programas y acciones concretas. En ambos casos, digamos, se destaca que es el carácter previo a la toma de decisiones. Por eso decimos que es una herramienta anticipatoria. Solo tiene validez si se usa de manera previamente. Si nosotros hacemos una acción sin hacer una evaluación de impacto ambiental, bueno, por más que la hagamos posteriormente, ya la obra está hecha y es todo un problema. Entonces tiene que ser algo que nos sirva como insumo básico para tomar o no la decisión de avanzar con esa obra. Por eso destacamos ese carácter previo. Bien, en cuanto al alcance de la evaluación de impacto ambiental, tiene que ser capaz de describir un sistema ambiental que va a ser de alguna manera modificado por una posible iniciativa antrópica, tomando en cuenta sus características de sistema mutante, dinámico y complejo. Si hay algo que no podemos analizar desde un punto de vista simplificador, llamémosle, es justamente el tema del ambiente y su dinámica, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación de impacto ambiental tiene que saber interpretar o tomar en cuenta este carácter de dinamismo del ambiente. Por otro lado, la evaluación de impacto ambiental se tiene que relacionar con todas las etapas de desarrollo de una acción antrópica. Por eso hablamos de medirla en las etapas de construcción, operación, cierre y abandono de una obra. En muchos casos hay una idea erróneamente interpretada de que para la evaluación ambiental es para ver si se hace esa obra o no, digamos. Y en realidad eso es una parte importante, desde ya es la primera parte de la construcción, pero también tenemos que ver qué pasa con esa obra cuando está andando, o suponer, digamos, a través de modelos u otros mecanismos, cuál va a ser el impacto de esa obra una vez que esté en pleno funcionamiento. Y también, como toda obra que puede tener un ciclo de vida útil, ¿qué pasa cuando se cierra y se abandona?
Esto es importante porque en muchas actividades, digamos, las obras tienen un determinado ciclo de vida útil y cuando esa vida útil termina, pueden generarse aspectos vinculados a residuos, a desechos, etcétera, lo que constituyen verdaderos pasivos ambientales. Y esta evaluación de impacto ambiental también tiene que contemplar qué pasa cuando ocurran esos pasivos ambientales, quién se va a hacer cargo, cómo se van a remediar, etc. Esto es muy común, por ejemplo, en las actividades de empresas mineras, ¿no es cierto? Una mina se origina a partir de una posibilidad de captación, digamos, a partir de un diagnóstico, de un cateo, etcétera, que hay, no sé, determinada cantidad de mineral a extraer y eso se calcula la cantidad de material que extrae y en base a eso la vida útil que tiene esa mina. Pero claro, como todo el procedimiento para extraer materiales generalmente utiliza materiales tóxicos, etcétera, queda lo que se llaman los residuos de cola, y esto es un pasivo ambiental muy, muy importante que hay que gestionarlo adecuadamente durante toda la etapa de funcionamiento. Entonces, a la hora de una evaluación ambiental de una actividad minera, bueno, tenemos que tener en cuenta también qué pasa cuando la mina llega al final de su vida útil y se cierra y qué pasa con esos residuos que esa actividad generó. Una pregunta que surge es, bueno, sabemos que cualquier actividad antrópica afecta en mayor o menor medida el ambiente. Entonces, toda actividad antrópica debe ser objeto de una evaluación de impacto ambiental. Y acá decimos que no, que solamente son objeto de evaluación de impacto ambiental aquellas actividades que están establecidas con las normas y que le otorgan de alguna manera a estas normas una entidad, una importancia suficiente como para que se vea que hay una posible afectación al ambiente. Esto hace que tengamos toda una serie de acciones que deben ser sometidas a una evaluación de impacto ambiental establecida por la norma y toda una serie de actividades que están exentas de cumplir con esa evaluación de impacto ambiental. Puede haber una lista, lo que se llama una lista positiva o una lista negativa. Es decir, la lista positiva es todas estas acciones tienen que someter una evaluación de impacto ambiental, por lo tanto los que no están ahí no. O una lista negativa diciendo, bueno, esto no se somete a evaluación de impacto ambiental y, digamos, todo lo que no figura ahí debe someterse, ¿no es cierto? En muchos casos puede haber umbrales, por ahí una iniciativa que tenga determinado uso del suelo o use determinada cantidad de energía, etcétera, etcétera, gradientes, escalas, que de alguna manera nos revelan la magnitud de la obra. Sabemos que a mayor magnitud, obviamente, en muchos casos es probable que el impacto ambiental aumente, por lo tanto, una iniciativa pequeña no se le va a pedir una evaluación de impacto ambiental y sí se le va a pedir cuando tiene una determinada dimensión medida a través de superar distintos umbrales en términos de indicadores, etc. También pueden aparecer casos no previstos por la ley y que en estos casos las normas generalmente le permiten a la autoridad de aplicación, que es el organismo encargado de aplicar esa norma, le permiten determinar si corresponde o no hacer esa evaluación de impacto ambiental. Como dijimos, hay un el carácter previo es clave y solamente sirve la evaluación de impacto ambiental si se aplica como herramienta de predicción cuando puede influir, ya sea habilitando o no habilitando, o habilitando bajo ciertas condiciones, la implementación o la construcción de distintas obras, etcétera, que se van a hacer, ¿no es cierto? Una definición que establece Conese Fernández Vitora dice que la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no un instrumento de decisión. Vamos a ver ahora cuando veamos la etapa de cómo una autoridad
aplica la evaluación de impacto ambiental, que claramente nos va a indicar que es un elemento de diagnóstico, la evaluación de impacto ambiental. Ahora, la decisión, digamos, es una decisión de gestión derivada de lo que resulta o de lo que interpretamos de ese proceso de diagnóstico. Pero no es un instrumento de decisión per se, digamos, ¿no? Sino que está al servicio de alguien que va a tomar esa decisión basada en los elementos que esa evaluación de impacto ambiental me brinda. Dicho esto, podemos tener claro cuáles son los objetivos de la evaluación de impacto ambiental, determinar la viabilidad ambiental de un proyecto a través de una toma de decisión informada, promover la transparencia y la participación pública en el proceso de planificación y el toma de decisiones. Esto vamos a ver después en qué medida es clave que la población, especialmente la población que puede ser afectada por la construcción de una obra, etcétera, que vive y radica en ese lugar, bueno, tenga una participación activa a la hora de decidir y a la hora de que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Y por otro lado, propiciar la prevención y adecuada gestión de potenciales impactos ambientales y sociales. Acá también el carácter preventivo como anticipatorio y la gestión en la medida en que se haya avanzado con esa obra y, digamos, se tenga que controlar en qué medida esa implementación no conlleva un riesgo ambiental importante. Para esto hay que controlarlo para que no se desvíe de los parámetros oportunamente establecidos y que por ahí permitieron decir, bueno, esta obra no tiene un impacto ambiental significativo. Pero para eso hay que controlar que eso se cumpla de esa manera, si no, puede llegar a tenerlo y ahí estamos en problemas. Bien. Desde el punto de vista jurídico, nosotros vamos a reconocer dos elementos a la hora de analizar la evaluación de impacto ambiental. Es decir, necesitamos con dos elementos que están directamente relacionados y que son absolutamente complementarios y necesarios, que es por un lado lo que llamamos una base legal, una norma que contemple la evaluación de impacto ambiental. Lo ideal sería que fuera una ley, pero cuando no es una ley, bueno, tenemos normas de menor jerarquía, como pueden ser resoluciones, etcétera, de distintos organismos, o leyes provinciales, etcétera. Bueno, la idea es que esté en un instrumento jurídico, ¿no? Y que conste, bueno, en qué trata, quiénes se someten a esa evaluación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una base institucional que es lo que llamaríamos la autoridad de aplicación de la norma, que lo que hace es hacer cumplir esas normas. Exige, controla, aprueba, rechaza las evaluaciones de impacto ambiental y determina en qué medida esa evaluación de impacto ambiental es válida y a partir de ahí, de acuerdo al resultado, se prosigue con esa obra o se habilita esa obra o se la prohíbe o se la restringe, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante considerar estos dos elementos a la vez, digamos? Porque es la única manera de evitar que haya arbitrariedades o subjetividades, ¿no es cierto? La base legal me establece con claridad, digamos, qué se va a medir, en qué proyectos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si hubiera una base legal y no habría una autoridad de aplicación, bueno, estamos en un problema porque tenemos normas que no se aplican o pueden ser aplicadas de una manera poco clara, etcétera, etcétera. Y viceversa, si tenemos a alguien que determina qué evaluación de impacto ambiental es válida o no, o qué obra se habilita o no en base a una evaluación de impacto ambiental, sin tener una norma sobre la cual apoyarse, bueno, estamos sujetos a decisiones arbitrarias de las autoridades de turno, ¿no es cierto? Y esto obviamente no es válido en un Estado de Derecho, en lo cual sabemos que las decisiones que toman los funcionarios se tienen que apoyar en las normas y todos, los particulares, etcétera, saben que tienen que cumplir con esa norma. Entonces, el hecho de tomar en cuenta estos dos elementos, digamos, en forma conjunta, evitaría las arbitrariedades. Por eso es que no puede haber
una base legal sin una institución que la implemente, y no puede haber una institución que implemente un proceso de evaluación de impacto ambiental sin que esté apoyado en una base legal. Vamos a ver que la evaluación de impacto ambiental, nosotros podemos ver que ese concepto puede hacer referencia a distintas acepciones que también desde un punto de vista legal son importantes, ¿no? Y que a veces se confunde, pero es bueno determinarla. Por un lado tenemos lo que llamamos el estudio de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental propiamente dicha, la declaración de impacto ambiental y lo que llamaríamos una auditoría ambiental. Vamos a ver a través de el estudio de una normativa provincial, que es una norma de la provincia de Córdoba, en qué se diferencian estos cuatro conceptos. En primer lugar, el estudio de impacto ambiental es un estudio técnico. Es un estudio que se hace por un conjunto de técnicos de distintas disciplinas, a medida que, digamos, la posible obra tiene un mayor alcance o abarca distintos aspectos que pueden generar un potencial perjuicio sobre el ambiente, seguramente muchos más técnicos de distintas disciplinas van a participar, por eso se fomenta que sea un trabajo interdisciplinario, y que a través de recopilar información y analizar ese caso, bueno, nos va a permitir identificar cuál es el grado de afectación al ambiente y proponer, digamos, las correcciones o acciones que se pueden hacer para mitigar esos daños, ¿no es cierto? Este es un trabajo eminentemente técnico. Ustedes, gran parte de ustedes van a salir de la carrera y van a trabajar en estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? En la realización de estudio de impacto ambiental, aportando el expertise que les va a dar ser licenciados en ciencias ambientales de la UBA. Estos estudios tienen generalmente tres partes. Por un lado, una descripción lo más detallada posible del proyecto, de la obra o la actividad a realizar, ¿no es cierto? Por eso vemos que si la obra es importante, son varias carpetas, varios tomos, ¿no? Digamos, porque evidentemente hay muchos aspectos a considerar y esto obviamente se traduce en un trabajo muy, muy grande. Por un lado, esa descripción, por otro lado, identificar las consecuencias del ambiente y, en caso de que haya efectos negativos, identificarlos y proponer alguna acción que, aún con la obra en ejecución, se pueda llevar adelante, dando tranquilidad de que no hay una afectación, o si hay una afectación, se corrige con la realización de la obra, se toman los recaudos, etcétera, etcétera. Una cosa que es importante es que este estudio debe ser lo más completo posible. En primer lugar, porque al ser lo más completo posible, obviamente vamos a tener una mayor seguridad, no una certeza absoluta, pero sí una mayor seguridad de que todos los aspectos posibles de que haya un impacto ambiental están cubiertos por ese estudio, ¿no es cierto? Pero por otro lado, porque va a aportar una información importante para que la pueda evaluar después la autoridad de aplicación. Y acá es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando una iniciativa busca desarrollar una actividad y se somete y tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, bueno, seguramente va a contratar profesionales, estudios, empresas, etcétera, para que lo hagan. Cada uno de estos profesionales tiene un expertising en su temática, etcétera, etcétera, que de alguna manera va a volcar en ese estudio, ¿no? Ahora, claro, a la hora de que un funcionario gubernamental evalúe eso, ese funcionario en líneas generales tiene un perfil más bien generalista y no necesariamente es un experto en el tema, más allá que puede recurrir a expertos en el tema provenientes de otros ámbitos públicos, de las universidades, etcétera, etcétera.
Pero acá lo que voy es lo siguiente: cuanto más información le demos a ese funcionario, más claridad va a tener para interpretar y avalar o, digamos, una decisión favorable o al revés, ¿no? Ahora bien, si el funcionario no le queda claro porque hay una carencia de información o porque la información es suficiente, bueno, va a dudar, y si va a dudar, va a tomarse todos los recaudos, el tiempo para pedir esa información, un chequeo de esa información, etcétera, etcétera, o ante la duda, digamos, no va a habilitar la obra, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podemos de alguna manera remediar nosotros aportándole la mayor información para que él después pueda chequear y tomar la decisión. Entonces, esto es importante y requiere un trabajo técnico muy, muy importante porque estamos hablando de conocimientos que obviamente son dispares. No puede haber en la administración pública expertos con poder de decisión en concretos en una organización mental que sean especialistas en detalle en cada tema. Pero sí lo hay, y obviamente a medida que las obras son más importantes, más todavía, en los estudios de impactos ambientales que se hacen en ese tipo de iniciativas. De ahí la importancia de detallarlo lo más posible. Y también tiene que tener un documento de síntesis que permita de alguna manera ver cuáles son los aspectos más importantes o relevantes de esa evaluación, y un documento de divulgación. Esto es importante, el documento de divulgación, porque es el que permite de alguna manera llegar a una audiencia que excede el perfil netamente profesional, técnico o tecnocrático, llamémosle, ¿no es cierto? Es decir, si uno habla en el lenguaje de las ciencias, bueno, obviamente aquellos que están en la disciplina lo van a entender, etcétera, etcétera, pero aquellos que no, digamos, quedan en una situación bastante dificultosa para entender esos conceptos, ¿no? Entonces, que haya un documento de divulgación adaptado a un público en general, y esto es importante porque favorece la participación, ¿no es cierto? Eh, una cosa no reemplaza a la otra, está claro. Pero sí es bueno que haya un documento de divulgación que llegue a un público de mayor alcance que el específicamente técnico que pueda leer, no sé, cuadros, fórmulas, etcétera, etcétera, que son muy típicos de estos informes. A partir de ese estudio de impacto ambiental, la autoridad de aplicación realiza, cuando eso se presenta ante una oficina que es la encargada de decidir, bueno, hay todo un procedimiento en esta oficina por el cual se hace una especie de checklist, llamémosle, a ver en qué medida cumple desde el punto de vista de los contenidos, de las formas, etcétera, etcétera, si el estudio está bien hecho, si aparece con claridad los posibles impactos ambientales y en qué medida aparecen también medidas de mitigación, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un procedimiento que se pone en marcha a partir de que ese estudio llega a las oficinas de una autoridad de aplicación que es la que va a decidir. Ahora, todo eso también es un trabajo, si se quiere, técnico, en el cual, como dije, puede intervenir de múltiples profesionales, a veces de un mismo organismo, de otros, o expertos, etcétera, etcétera, y de acuerdo a la complejidad puede demorar un tiempo hacer esta evaluación de impacto ambiental por parte ya de las autoridades, no por parte de los particulares. Una vez analizado ese informe, la autoridad emite lo que llama la Declaración de Impacto Ambiental, que es un acto que tiene consecuencias legales. Ese acto habilita o no la construcción de esa iniciativa en base al resultado de esa evaluación de impacto ambiental que se presentó, o no la habilita, o la habilita bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, el acto formal que de alguna manera permite la realización de la obra es justamente esta declaración de impacto ambiental hecha por la autoridad de aplicación a partir del análisis de la información que se le presentó contenida en ese estudio de impacto ambiental. El concepto de auditoría tiene que ver con toda esa tarea de vigilancia y seguimiento que se hace
a la hora de habilitar una obra y ver cómo se va desarrollando, ¿no es cierto? Es decir, en muchos casos tenemos que ver también en qué medida se está cumpliendo o no con eso que se dijo en la evaluación de impacto ambiental, y para esto, bueno, hay que hacer inspecciones eh, cada determinado tiempo, etcétera. En estas inspecciones a veces hay auditorías internas que pueden ser encargadas por la propia empresa y otras son por parte de la autoridad de aplicación, etcétera, que se fija que no haya desvíos de acuerdo a lo previsto. Y si hay desvíos, bueno, puede la obra tener algún tipo de sanción, multa, inclusive algún tipo de clausura, etcétera. Pero esto es porque hay ciertos desvíos de lo que se preveía en la evaluación de impacto ambiental. Ahora, la única manera de saberlo es controlarlo y ver si se está cumpliendo o no. Y si no se cumple, obrar en consecuencia. Como dije, estos son los procedimientos, en este caso establecido en un decreto de la provincia de Córdoba, pero que en líneas generales se sigue para todo procedimiento del punto de vista jurídico de lo que es una evaluación de impacto ambiental. Bien, vamos a hablar solamente dando la definición de los objetivos de la evaluación ambiental estratégica, pero la vamos a desarrollar más adelante. Pero para que nos quede claro de entrada, ¿cuál es la diferencia con la evaluación de impacto ambiental? La evaluación de impacto ambiental se usa para analizar proyectos concretos, digamos, específicos, desarrollados en gran medida por particulares, ¿no es cierto? Ahora bien, puede haber grandes planes de desarrollo, que la mayor parte son ejecutados por organismos públicos, o programas o políticas, o también proyectos en líneas generales se habla, que involucren varias de estas actividades o que generen un marco general en un territorio, etcétera, etcétera, para que esos proyectos individuales después participen, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos, programas o políticas, es necesario también evaluar el impacto ambiental. Lo que sucede es que es un impacto mucho más amplio y que tiene que ver con, digamos, una multiplicidad de aspectos que hay que considerar, ¿no es cierto? Entonces, la manera de evaluar el impacto de un plan, de un programa, de una política en un territorio, etcétera, etcétera, es a través de la evaluación ambiental estratégica. Que, por otro lado, no, no siempre, digamos, son atribuibles o se pueden ser atribuibles a una determinada acción o una determinada iniciativa particular específicamente, ¿no? Entonces, esto es importante porque permite también evaluar los impactos ambientales indirectos y acumulativos. ¿Qué podemos tener? Que una obra no genera un impacto ambiental en una zona determinada. Ahora, la repetición de esa obra puede generarlo. Entonces, ahí necesitamos tener una evaluación más amplia porque ninguno de esos actores sería responsable de la impacto ambiental, pero a su vez todos contribuyen a hacerlo, ¿no? Entonces, la única manera de hacer esto es que haya una evaluación ambiental estratégica para ver, digamos, entre otras cosas, hasta qué límite se puede habilitar en cuanto a obras, etcétera, que pueden tener un impacto en el territorio. Pero esto escapa a lo que se puede hacer desde el instrumento de la evaluación de impacto ambiental, por eso aparece otro instrumento complementario que es la evaluación ambiental estratégica. Y la idea también es que esto permita que el concepto de evaluación ambiental esté integrado en todas las iniciativas del Estado. Todas las políticas de desarrollo del Estado, etcétera, deberían tener, vamos a ver después cómo se traduce esto, algún tipo de evaluación ambiental estratégica en la medida en que está dentro de un marco mucho más amplio que excede a un proyecto en particular. Por eso decimos que
La evaluación de impacto ambiental se aplica a un proyecto, una iniciativa concreta, generalmente de carácter particular, o una empresa, pero a nivel micro, digamos, y a medida que vamos escalando, que esos proyectos pueden formar parte de un programa, de un plan, de una política, digamos, estamos hablando de evaluación ambiental estratégica, que implica una mayor escala, digamos, en líneas generales, aunque no necesariamente es excluyente, una participación clave del Estado. Y por otro lado, tenemos un mayor nivel de incertidumbre y mayor necesidad de tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, implica múltiples aspectos a considerar, de los cuales muchas veces no tenemos conocimiento en base al conocimiento científico del posible impacto, no sé, sobre una obra, sobre una determinada población, digamos, que afecta un recurso hídrico, por ejemplo, etcétera, a un nivel de detalle que nos permita tener la mayor cantidad de certezas posible, ¿no es cierto? Por eso es que la evaluación ambiental estratégica es más extensa, pero no tiene un nivel de detalle, de exactitud, etcétera, etcétera, como sí podría tener la evaluación de impacto ambiental. En realidad, digamos, eh, bien trabajadas, uno debería pensar que hay una evaluación de impacto ambiental estratégica en un territorio previo a que pueda hacerse cualquier obra y después una evaluación ambiental estratégica evaluación de impacto ambiental que contempla o se hace en el marco o tomando en cuenta lo que ya dijo esa evaluación ambiental estratégica, ¿no? Esto en algunos casos se da, pero en otros todavía es un ideal que dista de alcanzarse. Bueno, como dijimos, el propósito es incluir todo el proceso de evaluación de impacto ambiental en todas las iniciativas de políticas públicas que se hacen en un territorio y de manera temprana, de manera anticipatoria, con carácter preventivo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Como dijimos antes, el vínculo entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental en un proyecto específico pasa porque la evaluación de impacto ambiental sirve en líneas generales como guía, como directriz, como marco para asfaltar el camino para esa evaluación de impacto ambiental específica concreta. Es decir, hay muchas cosas que ya están estudiadas en la evaluación estratégica que pueden ser, digamos, tomadas en cuenta o al sumo complementadas y que no hay que empezar de cero en muchos casos, ¿no? Lo cual evidentemente puede generar un mayor demanda de tiempo, de recursos humanos, de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bueno que haya una evaluación ambiental estratégica y aprovechar ese conocimiento para sobre eso encarar la realización de la evaluación de impacto ambiental. Bien, actualmente decimos que estamos en una etapa de transición, porque la evaluación de impacto ambiental surgió antes en el tiempo que la evaluación ambiental estratégica, ¿no es cierto? Eh, y en muchos casos, digamos, a medida que se va ampliando el alcance, inclusive desde el punto de vista de organismos de financiamiento, etcétera, muchas de estas iniciativas de políticas públicas son realizadas por o financiadas por órganos como el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, que, bueno, tienen en, su, en sus protocolos, en sus normativas, establecen la obligación de que se hagan este tipo de evaluaciones a la hora de, antes de habilitar el financiamiento para una obra, ¿no? Entonces, acá podemos hablar de tres etapas. Por un lado, las evoluciones de impacto ambiental tempranas, que en principio son aquellas que se requieren por parte de un organismo de financiamiento, generalmente internacionales, etcétera, y que no aprueban una obra si no tienen una evaluación de impacto ambiental. Esto se sigue dando, pero está siendo de alguna manera superado, teniendo en cuenta que en qué medida esas evaluaciones de impacto ambiental están vinculadas a normativas de impacto nacional. Y en el tercer punto,
ya de alguna manera implica considerar una cierta aproximación entre esas evaluaciones de impacto ambiental con las evaluaciones ambientales estratégicas, contemplando la totalidad de los elementos, la complejidad, etcétera, etcétera. En muchos casos excede a una propia evaluación de impacto ambiental y que se debe apoyar o sería bueno que se apoye en esta evaluación ambiental estratégica, ¿no? Entonces vemos cómo de alguna manera, si la idea va tendiéndose hacia la tercera de las aplicaciones, bueno, vamos a necesitar que esas evaluaciones ambientales estratégicas estén también disponibles para ser después complementadas o a la cual se puedan remitir, mejor dicho, las evaluaciones de impacto ambiental. Bueno, vamos a ver cuáles son los principios de derecho ambiental que están vinculados a la evaluación de impacto ambiental y también a la evaluación ambiental estratégica. Cuando hablamos de principios de derecho, no nos estamos refiriendo a normas como puede ser una ley, digamos. Una ley es taxativa y establece claramente, digamos, qué se debe hacer y qué no se puede hacer y, digamos, la obligación de cumplirla y la posibilidad de sanción en caso de que no se cumpla. Un principio antecede a una norma y tiene un carácter no coercitivo, sino que sirve como, llamémosle, directriz, guía para la confección de una norma. Todo el ordenamiento jurídico reposa en un conjunto de principios, ¿no es cierto? Y que a la hora de que pueda haber alguna dificultad en interpretar una norma o algún conflicto entre una norma y otra, esto es muy frecuente, bueno, están los jueces para interpretar qué situación se toma en cada caso y en base a los principios que están por detrás de las normas, ¿no? Por eso decimos que los jueces los sopesan, los ponderan para poder decidir en los casos concretos que le llegan a sus estrados. Decimos también que un principio no se aplica de manera taxativa como una regla, de una manera lógico-deductiva, digamos, sino que requieren ponderación, porque habrá que ver en qué caso se toma en cuenta más un principio que otro y en base a eso se determina si se cumple o no con la norma o con qué norma puede llegar a cumplirse, ¿no? Eh, para esto hay que tener en cuenta cada situación, que son las que deciden los jueces. Por eso los jueces deciden sobre situaciones particulares y concretas. Atrás de las normas de evaluación de impacto ambiental encontramos 4 principios básicos o que son los más significativos. Puede haber otros también, pero estos son los 4 más significativos, que es el principio de prevención, el principio precautorio, el principio de corrección en la fuente y el principio de participación. Vamos a ver brevemente en qué consisten estos principios. El principio de prevención y el principio precautorio están establecidos en la máxima normativa ambiental de la Argentina, que es la Ley General del Ambiente, la Ley 25675. Tiene una serie de principios entre los cuales figura el principio de prevención y el principio precautorio. El principio de prevención, según el texto de la ley, dice que las causas de la fuente de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Esto lo que nos está indicando es que siempre hay que tratar de prevenir y no de que ocurra un impacto y remediarlo o solucionarlo. ¿Por qué? Porque la prevención es lo que resulta más razonable porque no se produce el daño y además también desde un punto de vista económico. Este lema que nosotros sabemos que viene de la medicina, mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Bueno, se aplica acá también, ¿no es cierto? Entonces, es clave reforzar la idea acá de ese carácter que nosotros hablamos al principio de la clase, que es ese carácter preventivo
de las evaluaciones de impacto ambiental. Es decir, que tiene que ser como un instrumento previo y la prevención deriva justamente de la palabra previo. Entonces, en base al conocimiento que existe, bueno, se está conociendo si puede afectarse o no el ambiente de manera considerable y en base a eso se habilita o no. Esto es cuando ese conocimiento existe. Ahora bien, en materia ambiental hay lo que se llama incertidumbre, que es aquella parte del riesgo que no está cuantificada o no es posible medirla en base a información científica, ¿no es cierto? Todavía el conocimiento científico es insuficiente para tomar en cuenta y tener cierta certeza a la hora de habilitar una obra, ¿no? Entonces, esto es muy común porque nosotros sabemos cómo impacta una obra en un hábitat, en el cual esa obra se hizo. Y podemos en base a eso inferir que va a tener un impacto similar en otro hábitat. Bueno, si es muy similar, sí, pero ningún hábitat es igual al otro, con lo cual puede haber algún efecto que no podamos medir, etcétera, porque puede ser esa obra que no haya antecedentes de hacerla en esos hábitats, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en base a eso, lo que vamos a tener es un gran nivel de incertidumbre y que si la desconociéramos, bueno, estaríamos habilitando o avalando solamente una obra en base a un conocimiento que es el existente, pero que es insuficiente o parcial. Entonces, estos baches de conocimiento, digamos, estas lagunas de información, etcétera, no deben ser un impedimento para evitar que una obra se haga cuando existe un potencial daño que pueda llegar a hacerse. Decimos que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Este es un principio que en el derecho hace bastante ruido, porque es un principio que no, no establece una prohibición en base a lo que la ley claramente determina, sino establece una prohibición, una limitación, aunque se hagan cosas que puedan no estar impedidas por la ley, ¿no es cierto? Entonces algunos lo atacan diciendo, bueno, que es un discurso, es un principio anticientífico. En realidad no es anticientífico, porque se apoya al conocimiento científico, pero cuando no está ese conocimiento científico, bueno, ahí se pone en marcha, y es más, establece la obligatoriedad de impulsar el conocimiento científico necesario para que después esa laguna de conocimiento se pueda completar, y en base a eso, en base a esos resultados, apliquemos el principio preventivo, en base a esos resultados que están basados en el conocimiento científico, ¿no? Entonces, completamos el conocimiento y bueno, nos va a decir si esa obra tiene un daño potencial al ambiente importante, con lo cual no la habilitaríamos, o no lo tiene, con lo cual la habilitaríamos. Pero no ya en base al principio precautorio, sino en base al principio de prevención, ¿no es cierto? Pero es un principio que, como dije antes, no siempre resulta fácil de aplicar. En realidad, se tiene que aplicar no para cualquier cosa, sino cuando se infiera que pueda haber un daño potencial significativo al ambiente, ¿no? Con lo cual no es algo que para una cosa mínima se puede aplicar el principio precautorio, porque la ley claramente establece que tiene que haber un daño grave. La gravedad del daño es decidida por la autoridad, ¿no es cierto? Es decir, también acá es un criterio más bien político el que se emplea, ¿no? Justamente no puede ser un criterio científico porque justamente a la ciencia le faltan elementos para eso, ¿no? Entonces, ante la duda, el político puede decir, bueno, restringimos esta obra en función de la aplicación del principio precautorio, ¿no? Como dije antes, algunos sectores, algunas iniciativas de carácter social lo miran con recelo, pero bien aplicado, digamos, tiene fundamentos
y es muy, muy importante para cuidar el medio ambiente de posibles impactos cuyas consecuencias por ahí desconocemos, ¿no? Eso sí, no es un principio anticientífico, sino que, como dije antes, empuja para adelante, bien aplicado, el conocimiento científico. Es más, cuando una autoridad aplica el principio precautorio, tiene la obligación de poner en marcha mecanismos para que ese bache de información se pueda solucionar. Y esto implica remitir esa información a las universidades, a los centros de investigación, etcétera, para que puedan desarrollar esas investigaciones que permitan llenar esa laguna de conocimiento y, bueno, llegado el caso, estar consciente de aplicar el principio de prevención y no el principio precautorio. El principio precautorio es un principio siempre de carácter temporal. En algunos casos esa investigación puede durar mucho tiempo o no, digamos, por otros no, pero nunca es una cuestión definitiva porque está sujeto a que ese conocimiento científico exista y esté disponible. El tercer principio es el llamado principio de corrección en la fuente. Nos dice que la acción preventiva reparadora no debe detenerse en el último nivel que se ha manifestado el daño mental, sino también en las fases previas hasta averiguar la causa efectiva del daño causado y proceder a su corrección. Es decir, acá tenemos que si algo se empieza mal, va a tener un impacto al final, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido evaluar solamente el impacto final, sino ver cómo se hizo todo el proceso para de alguna manera detectar dónde está el problema y corregirlo desde el principio, ¿no? Y el principio de participación es clave para asegurar la participación de la sociedad, especialmente de toda aquella población que en una zona pueda verse afectada, ya sea porque vive ahí o porque tiene, digamos, intereses ahí, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una posibilidad de, a través de distintos medios que establecen las normas, etcétera, participar en las decisiones que se adopten justamente sobre el ambiente de ese territorio, ¿no? Este es un principio muy consolidado en materia de derecho ambiental, ya que fue establecido en la primera gran conferencia internacional en materia ambiental, que fue la conferencia de la ONU sobre desarrollo humano, desarrollada en Estocolmo, la capital de Suecia, hace ya más de 50 años, en el año 1972. Y ahí se estableció, es el texto del principio, dice, toda persona de conformidad con la legislación nacional tendrá la oportunidad de participar individual o colectivamente en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización. La evolución más reciente del concepto tiende a focalizarse más en la primera parte, o sea, trabajar desde el punto de vista de la participación para intervenir en la evaluación de impacto ambiental, escuchar su voz, etcétera, etcétera, y no que se produzca un daño, más allá que en este caso habilita para tener una indemnización, porque en ese caso el daño ya se produjo y eso es una consecuencia que no es deseable. Bien, vamos a ver ahora, como dijimos antes, las normas ambientales en muchos países han sido impulsadas a partir de la participación de esos países en ámbitos o foros multilaterales que de alguna manera sentaron las bases para lo que es una legislación, en principio a nivel internacional o multilateral y después a nivel nacional, ¿no es cierto? Por eso vamos a hablar de los acuerdos multilaterales ambientales, de los cuales tal vez ustedes hayan oído hablar, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de CITES sobre comercio de especies amenazadas, en fin, múltiples convenciones que trabajan distintos aspectos de la cuestión ambiental y que se han desarrollado, algunas antes de 1992, pero que tuvieron un gran impulso a partir de la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente de Río de Janeiro el año 92, y de las cuales Argentina forma parte en su gran mayoría. Estas convenciones han elaborado normativas y cuando un país participa en estas convenciones,
y integra estas convenciones, está obligado por ley a, digamos, aplicar estas normativas a nivel nacional. Es más, un país firma la participación, pero tiene que ser ratificada por una ley del Congreso. Y esa ley del Congreso en general son bastante simples, tienen 2 artículos. El primero es, Argentina ratifica, no sé, el convenio de diversidad biológica. Y el segundo artículo es el texto del convenio de diversidad biológica que fue establecido en su momento, etcétera, etcétera, forma parte de esta ley y está en el anexo de la ley. Entonces, todo el convenio y todas las resoluciones que se vayan sacando en las sucesivas reuniones que se hagan, etcétera, etcétera, pasan a ser objeto de aplicación a nivel nacional. Más allá de que, obviamente, los países tienen la facultad de ver cómo lo aplican, etcétera. No es una aplicación automática, pero sí está comprometido a implementar eso a nivel nacional por formar parte de esas convenciones, y formar parte de esas convenciones está ratificado a través de una norma, una ley del Congreso. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los principales elementos en los cuales aparecieron cuestiones vinculadas, convenciones internacionales en las cuales aparecieron cuestiones vinculadas a la evaluación de impacto ambiental? La primera de todas es la llamada Carta de la Naturaleza de la ONU en el año 1982, que establece la necesidad de incluir a la evaluación de impacto ambiental en toda planificación, y habla de, por un lado, la evaluación propiamente dicha, junto con, con la necesidad de que haya una participación. Uno de los ámbitos en donde primero aparece es la CONVEMAR, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que también ese año estableció una norma para evaluar los riesgos de contaminación en el lecho marino. Todos sabemos que uno de la superficie oceánica, el océano, nuestro planeta está cubierto en gran medida por océanos, y los riesgos de actividades que se hagan sobre el océano tienen un impacto, y muchas veces hay un nivel de incertidumbre sobre, bueno, cuál es el impacto de esas acciones, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también que en muchos casos son áreas de competencia internacional que exceden las meras jurisdicciones, etcétera, bueno, esto hizo que fuera un ámbito en el cual se pusiera de entrada atención en la necesidad de llevar adelante evaluación de impacto ambiental en cualquier iniciativa que se desarrolle sobre una superficie oceánica. El PNUMA, Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que fue establecido en 1987, estableció una serie de metas y principios de evaluación de impacto ambiental. Posteriormente, otro ecosistema frágil, llamémosle, que es la Antártida, o existe el Protocolo Antártico, el Tratado Antártico, y un protocolo de medio ambiente que establece la necesidad de que las partes cooperen para informar cualquier acción, riesgo potencial para el ambiente a partir de trabajo, investigación, etcétera, que se desarrollen en el continente antártico. En el año 1991 es cuando, por un lado, surge un impulso al estudio de la evaluación de impacto ambiental en los contextos transfronterizos, es decir, aquellos que una acción que se hace en una jurisdicción puede tener un impacto sobre otra jurisdicción, ¿no es cierto?, especialmente entre países, etc. Sabemos que una posible daño ambiental no respeta los límites administrativos o territoriales, ¿no? O sea, hay una emisión de sustancias contaminantes en un lugar y una cuestión de los vientos, etcétera, puede pasar la frontera si esa fuente de contaminación está en un lugar cercano a la frontera, etcétera, con lo cual amerita una visión en conjunto y un tratamiento desde el punto de vista transfronterizo. Bueno, esta convención de Espoo es una ciudad en Finlandia, trabajó justamente sobre cómo mecanismos para llevar adelante la evaluación de impacto ambiental en contextos transfronterizos, y da lugar, o a partir de ahí también surge un antecedente importante para la evaluación ambiental estratégica. Acá vemos que
empieza a confluir el campo de la evaluación de impacto ambiental con la evaluación ambiental estratégica. La Convención de Río fue muy importante, entre otras cosas, porque asfaltó el camino para el desarrollo de acuerdos multilaterales ambientales, y particularmente porque en dos de sus principios habla de la evaluación de impacto ambiental. La Convención de Río del año 1992. El principio 17 habla en calidad de instrumento nacional de evaluación de impacto ambiental, y el principio 10 la necesidad de garantizar la participación ciudadana, y también está en un instrumento que se creó en su momento por esta convención, por esta conferencia, que fue la Agenda 21, fomentando también la participación a partir de proveer la información. O sea, información y participación son dos aspectos de una misma cuestión. O sea, no puede haber una participación adecuada sin que la sociedad esté informada. Y, digamos, si no hay información, se limita la participación. Con lo cual, los dos aspectos deben ser tratados en forma conjunta. Bien, ahí tenemos el texto de la Declaración de Río, el principio 17, dice: deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya producido un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Bien, a partir de Río, digamos, otras iniciativas multilaterales fueron incorporando prácticamente en gran parte la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, una anterior ahí, que hay un error ahí que haberlo incluido antes, es la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, que es del 85, pero después la Convención de Cambio Climático, el CBD, la Convención de Lucha contra la Desertificación. Estos tres convenios surgen a partir de Río 92, por eso se llaman los convenios de Río. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que posteriormente fueron reemplazados por algo que seguramente ustedes habrán oído hablar, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que fijan una serie de objetivos y metas para conservar el ambiente, con una proyección de acá, o mejor dicho, desde el 2015 hasta el año 2030. En todas esas iniciativas hay aspectos vinculados a la evaluación de impacto ambiental. También lo tenemos en los llamados asociaciones económicas o bloques económicos y políticos, ¿no? Tal vez el más representativo es la Unión Europea, que tiene una serie de normativas, de directivas con la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Un acuerdo que está en el marco de la OMC, que es particularmente importante para todo lo que es la actividad agrícola, es el acuerdo MCF, el acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que también establece todo un sistema de procedimientos para evaluación de riesgo y evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta sustancias que puedan afectar a las plantas o a los animales o a las personas, ¿no? El G20, que reúne a los países más económicamente más desarrollados, más significativos, tienen regulada todos los países algún tipo de norma vinculada a evaluación de impacto ambiental, y los países de la OCDE, que conforman un conjunto también de países de alto nivel de desarrollo, también la tienen regulada, y una parte importante, la mitad, tiene algún tipo de regulación sobre evaluación ambiental estratégica. Ahí en la parte más abajo de la diapositiva incluimos a entidades financieras, por ejemplo, el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque algo que comenté antes, ¿no? Cualquier obra de financiamiento cuyo capital sea aportado por estas instancias, Banco Mundial, el BID, la Corporación de Fomento y otras, exigen necesariamente la realización de una evaluación de impacto ambiental antes de otorgar los fondos. Y esto es
casi diríamos de manera independiente a lo que puede establecer cada país, ¿no es cierto? Entonces, importante porque cada país tiene que hacerlo, digamos, no porque lo establezcan necesariamente la norma del país, sino porque si quiere acceder a esos fondos, que generalmente son fondos convenientes, a una tasa de financiamiento baja, especialmente útiles para obras de largo alcance, ¿no? Digamos, obras que se van a amortizar en largo tiempo, etcétera, etcétera, obras de infraestructura básicamente. Bueno, entonces los países tienen que hacer esto porque está establecido en la propia normativa de estos organismos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial tiene una política de evaluación de impacto ambiental, todo un procedimiento, lo vamos a ver después aplicado en un caso específico en el cual Argentina tiene un financiamiento del Banco Mundial, y posteriormente aparecieron los principios de Ecuador, que son aquellos que son aplicados a todas las instancias de financiamiento, bancos a nivel, digamos, multilateral y también para lo que es la banca privada, ¿no es cierto? Esto se entronca con un concepto muy, muy novedoso que tiene que ver con lo que se llama de finanzas sostenibles o finanzas sustentables, que, bueno, los bancos cada vez más miran por una cuestión de reputación, de cuidar el medio ambiente, etcétera. Bueno, a quién van a otorgar la plata y ponen límites a otorgar la plata para préstamos, etcétera, a aquellas iniciativas que puedan ser perjudiciales al medio ambiente. Un aspecto interesante, no es una convención, pero sí nos interesa destacar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2018, que en uno de sus fallos estableció precisiones sobre el alcance de la evaluación de impacto ambiental, en el cual dice que toda evaluación de impacto ambiental que tiene que estar normada por cada país tiene que ser claro en relación a qué actividades se proponen para ser examinadas, o sea, tener claridad en la lista positiva o negativa de iniciativas que están sometidas a la evaluación de impacto ambiental, cómo es el procedimiento, qué responsabilidades y deberes tienen las personas que proponen el proyecto y aquellas que lo tienen que evaluar como autoridad de aplicación, cómo incide ese estudio de impacto ambiental a la hora de aprobar o no una actividad propuesta y todo lo que tiene que ver con normativas vinculadas a su cumplimiento e implementación. Entonces, este fallo es importante porque establece con claridad todos aquellos aspectos que no pueden faltar a la hora de llevar adelante un proceso de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista de la construcción de la normativa, ¿no? Bueno, habíamos dicho también que una fuente de normas ambientales lo constituye la jurisprudencia internacional. Y en este caso, la jurisprudencia internacional está representada en materia de evaluación de impacto ambiental por un fallo que atañe a la Argentina, porque es a partir de un conflicto que Argentina tuvo con Uruguay. Ustedes por ahí eran muy chicos, pero habrán oído hablar del conflicto, el famoso conflicto por las pasteras del río Uruguay, ¿no es cierto? La instalación por parte de Uruguay de fábricas de pasta de celulosa que se presumía que tenían un impacto sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta que los desechos, etcétera, eran volcados sobre el río, etcétera, y eso podía generar una posible contaminación. La historia se remonta a 15, 20 años atrás, en el cual hubo una voluntad de Uruguay por parte de instalar pasteras. Antes que nada decir que Uruguay y Argentina comparten una frontera dividida por dos ríos, digamos, el río Uruguay, digamos, y en la desembocadura de la desembocadura del río Uruguay y Paraná por el río de la Plata, ¿no es cierto? Entonces hay un tratado, tanto para el río de la Plata como para el río Uruguay, en el cual regula qué actividades se pueden hacer o no en virtud de que es un río compartido por dos países, ¿no? Este tratado es del año 1975. Y entre otras cosas decía que si un país iba a levantar una obra de infraestructura
sobre las orillas del río que pudiera tener algún posible impacto sobre, sobre las aguas, debía comunicarlo previamente al otro país, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no se hizo en tiempo y forma por parte de Uruguay y después, bueno, se empezó a hacer las obras, etcétera, y Argentina empezó a ver con preocupación este proceso, inclusive actuó primero la sociedad civil. Ustedes no sé si habrán oído hablar de los famosos cortes de ruta de los puentes en Gualeguaychú, etcétera, etcétera, porque iban a posiblemente contaminar ese recurso hídrico que afectaba a Gualeguaychú, que estaba justo enfrente a donde se instaló una pastera que es en Fray Bentos, ¿no? Bueno, lo voy a hacer corto porque no es el objetivo ir acá al detalle del proceso, pero hubo toda una controversia entre Argentina y Uruguay, etcétera. Uruguay reclamó porque se cortaban las rutas y eso afectaba una ruta internacional. Argentina al principio tuvo una postura mucho más ambigua y después pues, se puso muy contraria a la instalación de las pasteras, etcétera. Bueno, la cosa que el conflicto no se solucionó y los dos países decidieron someterlo al Tribunal de Justicia de La Haya, que es el máximo tribunal a nivel internacional que interviene en disputas que pueda haber entre distintos países, pero interviene solamente cuando los países lo requieren, ¿no? En este caso hubo un acuerdo entre Argentina y Uruguay para someter esa cuestión de la instalación de las pasteras al dictamen del Tribunal Internacional de La Haya. Después de un año y medio más o menos de trabajo, en el cual cada país expuso sus argumentos, etcétera, etcétera, el Tribunal de La Haya llegó a un dictamen, ¿no? En el cual ese dictamen tiene mucho que ver, o en gran parte ese dictamen hace relación justamente al instrumento que nos ocupa, que es la evaluación de impacto ambiental. En primer lugar, el fallo del Tribunal de La Haya rescata el contenido del texto del acuerdo del Estatuto del Río Uruguay, que dice que la CARU es la Comisión Administradora del Río Uruguay, ¿no? El organismo formado por funcionarios de ambos países en el marco de ese estatuto, dice que si el proyecto puede causar un perjuicio sensible a la otra parte, la parte interesada deberá notificar al proyecto a través de la comisión. Y esto no se hizo en tiempo y forma por parte de Uruguay hacia Argentina. Esa enunciación, esa notificación, mejor dicho, debe enunciar los aspectos esenciales del trabajo y cualquier dato técnico que permita evaluar el posible impacto, en este caso sobre la navegación y sobre el régimen del río, calidad de las aguas, etc., ¿no? Acá estamos hablando de sustancias factibles de ser contaminantes porque son todos productos de la transformación química de la madera en pasta de celulosa para fabricar posteriormente papel, ¿no? Y ratifica de alguna manera lo que establece el Estatuto del Río Uruguay, diciendo que las evaluaciones de impacto ambiental necesarias para alcanzar una decisión sobre todo proyectos susceptibles de causar perjuicios sensibles fronterizos de otro Estado deben ser notificadas por la parte interesada a otra parte a través de la CARU. Uruguay había hecho un estudio de impacto ambiental, pero no lo había elevado oportunamente, ¿no? Bueno, en ese caso, dice la Corte, observó que esa notificación debería haber sido presentada antes de que el Estado decidiera sobre la viabilidad ambiental del proyecto, cosa que no ocurrió, ya que la notificación argentina de la evaluación de impacto ambiental sobre ambas usinas, Botnia, que es la que se construyó sobre el río Uruguay, y ENSE, que es una que se iba a construir en Colonia, pero finalmente no se construyó, no se realizaron por medio de la CARU, y lo que hizo Uruguay es transmitió los resultados de esas evaluaciones luego de haber otorgado los permisos para instalar las usinas. Con lo cual claramente se violó
esta idea básica de la evaluación patrimonial, que es el carácter preventivo de la evaluación, ¿no es cierto? Entonces, por más que el estudio dio términos satisfactorios para lo que era Uruguay, etcétera, etcétera, aunque es un estudio que puede interpretar de distintas formas, pero bueno, no se comunicó previamente, ¿no? Entonces, sanciona a Uruguay, o de alguna manera establece que Uruguay no cumplió la obligación de notificar, ¿no? Ahora bien, hasta ahora le dio la razón a Argentina. El tema es que no obró sobre, porque tampoco tenía una fuerza suficiente como para dar marcha atrás a la construcción de las pasteras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el regusto amargo para Argentina fue que tiene razón, pero bueno, las pasteras están ahí construyendo y, bueno, digamos, hay toda una controversia acerca de si contaminan o no. Para los ambientalistas más radicalizados hay un efecto de contaminación, ya sea por el tema del humo o ya sea porque a veces aparecen cuestiones vinculadas a contaminación de aguas que se atribuyen a la pastera, no se sabe muy bien si es por la pastera o no. Bueno, hay toda una controversia, pero que el fallo La Haya también establece la necesidad de establecer un sistema de monitoreo conjunto por parte de los países, inspecciones por parte de técnicos de ambos países a la planta, etcétera, para controlar que las cosas se hagan adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante ello, bueno, digamos, cada 2 por 3 aparece algún tipo de conflicto, etcétera, y en ese sentido, digamos, lo que más interesa acá es que todo se remonta a un déficit de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, porque no se comunicó y no se aplicó con finalidad preventiva, ¿no? Entonces, la Corte, digamos, hace hincapié en estas cuestiones, más allá que no tiene la capacidad para revertir ese proceso. De que Argentina haya quedado un regusto amargo, porque le dieron la razón, pero la planta está instalada y bueno, digamos, está trayendo, según la interpretación de muchos, algunos problemas de contaminación. Bien, la evaluación de impacto ambiental fue incorporada por la normativa de la mayor parte de los países, a veces de una manera abarcativa, total, y otras de manera más parcial, si se quiere, o a través de normas sectoriales, etc. Pero bueno, más de 180 países del mundo, el año 2020, tenían incorporada la evaluación de impacto ambiental como parte de sus normativas, ¿no es cierto? Ahí, bueno, vamos a ver ahora que el primer país es Estados Unidos, que lo incorpora con la ley de NEPA en el año 1969, principios de la década del 70, y de ahí en adelante los países han ido incorporándola. Y ahí vemos que Argentina hasta el año 2000, ¿por qué? Porque figura en la Ley General del Ambiente, la 2565, como un instrumento de política la evaluación, la necesidad de hacer la evaluación de impacto ambiental. En la parte de abajo del cuadro lo que tenemos es los distintos mecanismos o convenciones internacionales que también la han ido incorporando en esa línea de tiempo desde los 70 hasta el año 2020. Bueno, este es un cuadro en el cual nos muestra cómo hay una legislación relacionada a la evaluación de impacto ambiental por regiones y ámbitos. Ahí está vinculada a aspectos, digamos, más propositivos o aspectos, digamos, restrictivos en materia de evaluación de impacto ambiental, por eso lo positivo y lo negativo. Y la mayoría, bueno, tienen un carácter más propositivo, ¿no? Vemos que en la mayor parte de los países está incorporada, y en los que tiene negativo es no aquellas obras que no tengan, establece más listas negativas de lo que es la evaluación de impacto ambiental, pero propende más al otro. En algunos casos por ahí la cosa no está poco clara, pero podemos decir que en todos los casos, en la mayoría de los casos, existe una normativa vinculada a la aplicación de impacto ambiental y también por parte de las agencias de financiamiento multilateral, que las 8 más importantes cuentan con ese tipo de evaluación.
Bueno, como dijimos, la primera normativa nacional incorpora la evaluación ambiental es la ley ambiental de Estados Unidos, que es una especie de ley marco, como si fuera nuestra ley de impacto, la ley general del ambiente, que es la NEPA del año 69, ¿no es cierto? A través de la NEPA se impone a que todas las agencias administrativas federales deben considerar los impactos ambientales en toda acción federal importante que afecte de un modo significativo la calidad del ambiente humano, fijando para ello el procedimiento a seguir. Un detalle nomás, cuando vimos hablar en Estados Unidos de la parte federal y estatal, tenemos que hacer la salvedad que cuando hablamos de la parte estatal se refiere a los estados, que acá serían equivalentes a las provincias. El estado de California, el estado de Arizona, el estado de Alabama, el estado de Nueva York, etcétera, etcétera. En cambio, federal se usa para lo que acá se llama estatal a nivel nacional, ¿no es cierto? Nacional, etcétera. Eso implica todo el país, la autoridad federal es, digamos, el presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todo lo que es estadual en Estados Unidos está referido a los estados que equivalen a las provincias. Esta es una ley general en un país federal que establece para las iniciativas federales que se debe hacer una evaluación de impacto ambiental. También está contemplada, obviamente, en muchas normativas de los estados de Estados Unidos. Actualmente podemos observar que todos los países están reforzando los marcos regulatorios, algunos avanzando por ahí tener normativas más generales, más amplias, otros incorporando o más sectores o más especificaciones en normativas sectoriales, otros en normativas de alcance, por ejemplo, provincial, etcétera, y en otros casos, en la mayor parte de los casos, normativas que se originaron a partir de la evaluación de impacto ambiental, que se están de alguna manera derivando hacia normativas en materia de evaluación ambiental estratégica, ¿no es cierto? En general, la mayor parte de los países están ampliando también todos los requisitos para favorecer la participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, y esto es especialmente importante en poblaciones sensibles o afectadas, como pueden ser en muchos casos los pueblos originarios. Obras que se hacen en zonas donde están los pueblos originarios y que, bueno, se pone especial énfasis en garantizar la participación de los pueblos originarios en todo lo que son las consultas ciudadanas y otros mecanismos de participación pública. El vínculo entre el cambio climático y la salud humana, digamos, se presta mucha atención a obras que no solamente el impacto ambiental genera un daño sobre el ambiente, sino el impacto en nivel de cambio climático y que se puede extrapolar a la salud. Como dije antes, una creciente importancia de considerar la evaluación ambiental estratégica y si bien también podemos decir que no, todavía está poco claro en qué medida debe fomentarse más la participación la ciudadana en la evaluación ambiental estratégica, ¿no es cierto? Pero bueno, se hace camino a andar y es bueno que se vaya avanzando. Algo dijimos en el caso de la legislación argentina, está incorporada la evaluación de impacto ambiental como un instrumento de política ambiental en la Ley General del Ambiente, que en el apartado 4 establece los instrumentos de política ambiental, particularmente en el artículo 8, diciendo que uno de los 6 elementos de instrumento de política ambiental es la evaluación de impacto ambiental. Y esto está establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente. El artículo 11 dice: toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, algunos de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución. O sea, establece la necesidad de llevar adelante en toda obra susceptible de degradar el ambiente. El nivel de en qué medida
puede degradar el ambiente será establecido por cada autoridad provincial o cada autoridad sectorial. No es algo que compete establecer eso a la norma, a la ley general del ambiente, que tiene un carácter, si quiere, más general. El artículo 12 dice: las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deben realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. O sea, establece cómo es el procedimiento, desde la confección del estudio de impacto ambiental hasta la presentación a la autoridad correspondiente. Y el artículo 13 abunda un poco más sobre los contenidos del estudio de impacto ambiental. Dice: descripción de la obra, identificación de las consecuencias del ambiente y acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. Un aporte importante y complementario a lo que establece la Ley General del Ambiente lo encontramos en el accionar del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, ¿no es cierto? El COFEMA estableció en una de sus asambleas, en el año 2017, una comisión de impacto ambiental, es decir, todos los organismos. El COFEMA está integrado por las autoridades provinciales en materia de medio ambiente junto con la autoridad nacional, que es el ministro del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, trabajan en distintas temáticas vinculadas a la cuestión ambiental para consensuar las políticas entre las provincias y la nación. Y estableció una comisión específica para trabajar en materia de impacto ambiental, ¿no? Y la ley que está, el anteproyecto de ley que está en el Congreso, ha sido apoyado por el COFEMA y se la conoce comúnmente como ley COFEMA, ¿no? Si bien todavía, es más, el COFEMA le dio el respaldo a través de una resolución específica, que es la 468 del 21, pero bueno, como dije antes, todavía está siendo objeto de tratamiento en las distintas comisiones del Congreso. Bien. Argentina es un país federal y la Constitución establece que todo el tema de los recursos naturales es competencia, o mejor dicho, está, como dice la Constitución en el artículo 124, pertenece al dominio originario de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, es importante ver en lo que a nosotros nos interesa particularmente hoy, que es la evaluación de impacto ambiental y su normativa, en qué medida está contemplada en las normativas provinciales, ya que son las provincias las que tienen directamente injerencia sobre el tema de los recursos naturales, ¿no? Tenemos que las 24 jurisdicciones del país tienen contemplada algún tipo de norma en materia de evaluación ambiental. Son 100, entonces, en general, hay algunas leyes más generales, ambientales, otras leyes específicas que contemplan la evaluación ambiental o algunos de sus componentes, por ejemplo, la declaración de evaluación de impacto ambiental, etcétera, algunas leyes modificatorias, decretos y resoluciones complementarias, ¿no? Esto va variando en función de cada provincia, algunas están más completo y otro menos completo en función de cómo se ha ido dado el desarrollo normativo en cada una de estas provincias, ¿no? Ahí tenemos cómo va apareciendo en normativas provinciales también una línea de tiempo para, en este caso, para las provincias argentinas. Bueno, ahí tenemos una serie de mapas que nos muestran en azul y en amarillo cómo está la regulación en distintos aspectos de la regulación de impacto ambiental. Ahí, por ejemplo, en el amarillo tenemos que está regulada por una ley específica y en cambio en azul por una ley más general, ¿no es cierto?
Dentro de las normativas específicas hay algunas que son interesantes para destacar. Mendoza, por ejemplo, tiene la ley 8051, la ley provincial 8051, que es una ley de ordenamiento territorial. Yo diría que es la ley de ordenamiento territorial más completa que existe en la Argentina y que contempla la evaluación ambiental estratégica entre los instrumentos y procedimientos del ordenamiento territorial. Esto es muy significativo, muy importante. Chaco creó un programa de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, por lo cual todo lo que tiene que ver con acciones del gobierno que puedan generar un posible impacto tiene que ser sometido a una evaluación de impacto estratégico. En Entre Ríos esta figura en la Constitución Provincial, también una norma en Córdoba, otra en Cava, y en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 11.723, que es como una especie de ley marco de ambiente, la ley integral del medio ambiente y los recursos naturales, que contempla la necesidad de llevar adelante la evaluación de impacto ambiental en todo emprendimiento que pueda generar algún efecto negativo sobre el ambiente y o sus elementos. Una pregunta que uno se hace es si solamente la autoridad ambiental es la que lleva adelante los estudios de impacto ambiental o la que controla, etcétera. Y esto no, depende de cada jurisdicción. En general, obviamente, la autoridad ambiental tiene una injerencia, pero en otros casos puede haber injerencia de organismos de tipo sectorial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Catamarca, la que lidera el proceso es la Secretaría de Minería. ¿Por qué? Porque se considera que es el sector económicamente importante y por otro lado aquel que puede hacer factible de degradar el ambiente, etc. Entonces tiene una mirada más bien sectorial a partir de la Secretaría de Minería. En Chaco, por ejemplo, interviene el Ministerio de Producción, especialmente todo lo que es cambio de uso del suelo y particularmente como para complementar el accionar de la ley de bosques, ¿no? La ley de bosques es muy importante en Chaco porque Chaco es una provincia que más ha sufrido la deforestación de bosques nativos para implementar agricultura extensiva, etc. Entonces, bueno, acá aparece la evaluación de impacto ambiental complementando la ley de bosques. Bueno, y en algunos casos está contemplada la intervención de otros organismos para, como dije antes, apoyar el estudio de la evaluación de impacto ambiental y a partir de ahí tener mayores elementos para emitir los dictámenes. Los estudios patrimoniales son hechos por técnicos profesionales o en algunos casos también por estudios, consultores, etcétera, etcétera, empresas que se encargan de esto, ¿no? La mayor parte de las provincias tienen un registro para los consultores, tanto de carácter individual como empresas o estudios, ¿no? Algunos casos establecen un mecanismo de capacitación y de evaluación. Para hacer un estudio en una provincia, en muchos casos se establece la necesidad de inscribirse en esos registros, ¿no? Y en algunos casos, como San Luis, de manera periódica, no, perdón, excepto San Luis, la mayoría tiene, hay que renovar la inscripción en esos registros provinciales por parte de los consultores y de las empresas que realizan estudios de impacto ambiental. Bueno, de acuerdo a cada provincia se establecen plazos, cómo tiene que ser el procedimiento, etc. En algunos casos se establece autorizaciones no por el proyecto general, sino por las distintas etapas del proyecto, etc. Esto habrá que ver cada caso en particular. Como dijimos, son evaluados por equipos interdisciplinarios de la autoridad ambiental, en algunos casos con la colaboración de otros organismos. Y el perfil profesional son técnicos vinculados a ciencias biológicas, algunas ciencias ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? En general predominan estos componentes. En algunos casos establecen manuales de procedimiento para hacer de manera
adecuada el checklist. Se utilizan instrumentos como el SIG, instrumentos del Sistema de Información Geográfica. En algunos casos hay TDRs. En fin, fortalecer todos elementos que de alguna manera aspiran a fortalecer las capacidades que tengan las autoridades de implementación para estar en condiciones de decidir de la manera más apropiada sobre los estudios de impacto ambiental que llegan a sus oficinas para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, todos los mecanismos, dotar a mayor instrumento, capacidad, consulta a expertos, etcétera, etcétera. Bueno, todo para, de alguna manera, que estén en mejores condiciones de decidir y tomar la decisión más apropiada. En algunos casos se establecen mecanismos de monitoreo, como dijimos, en algunos casos se renueva la vigencia de la licencia. Y bueno, hasta acá vamos a llegar, porque vamos a dejar acá, lo vamos a ver la próxima clase, que ya nos metemos en cómo la normativa en materia de evaluación de impacto ambiental está incluida en distintas normativas, no provinciales como las que vimos hasta ahora, sino en normativas de distintos sectores, el ámbito de la industria, de la agricultura, de la minería, de las energías, etcétera, etcétera, la entrada sectorial a partir de la normativa de evaluación de impacto ambiental. Pero esto lo dejamos para ver en la próxima clase. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.